Muy buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Buenas noches, Denise. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como verán, después de una semana que nos tomamos para cuidarnos, volvemos a nuestro horario habitual, a las 21 horas, y volvemos con alguna novedad. Algunas es visible y otras la vamos a descubrir ahora. Quien nos sigue acompañando desde su casa, como siempre, y quien también se está cuidando como el resto del equipo es Ricardo. Ricardo, vamos a saludarte. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Ricardo? Qué lindo que... Muy bien, muy bien. Aprovechando que esta oportunidad que me dan, a que agradezco mucho porque mucha gente me ha escrito, me ha preguntado si me pasaba algo y en realidad sí, es que he tomado la decisión en conjunto con la gente de TV Ciudad que me apoyó en esta resolución por un tema de edad y ustedes saben, de las probabilidades de impacto del COVID, de tomar un poco, por lo menos un poco de aire, distanciarme un poco, no exponerme tanto y por lo tanto por estos días solamente estaré participando en la entrevista de los viernes de La Letra Chica. Sé que igual está muy bien conducida La Letra Chica, no me necesitan para nada, ustedes lo hacen recontra bien y muy contento por volver a nuestro horario original que creo que es el que la gente estaba reclamando que fuera el horario para que estuviéramos. Solamente decir una cosa y es que yo pude tomar esta decisión en acuerdo con la dirección del canal y también de la radio donde trabajo, porque tengo la posibilidad de hacerlo. A veces el cuidarte, el ser responsable en tu libertad, muchas veces no es tan fácil, porque no todos tienen la posibilidad como la que tengo yo de poder hacerlo, porque tengo respaldo, porque tengo trabajo y porque tengo donde estar cómodamente para poder pasar este periodo, que es un periodo que en general es bastante estresante, por no decir que en algunos momentos hasta puede llevarte hacia, bueno, esto ya se ha hablado mucho, ¿no? A no sentirte bien por estar muy aislado. Pero hay que tener la posibilidad de poder hacerlo. Y entonces eso es lo que a veces la libertad siempre uno puede discutirla. Yo siempre me acuerdo de aquella frase que me gustó mucho, que alguna vez estudié, que decía que la libertad era la ausencia de necesidad. Y ha sido para mí por lo menos una definición que me ha gustado mucho. Y entonces, aunque uno quiera ser responsable de la libertad, a veces no siempre es posible porque la necesidad impera sobre la posibilidad de ser libre. Ricardo, una de las cosas que están cuestionadas en estos días es la comunicación. O sea, cómo nosotros comunicamos, cómo el gobierno comunica, cómo comunican los medios. Y una discusión que se dio hace muy poquito era sobre los negacionistas, ¿no? Hablando de esta gente que, bueno, que le quita de alguna manera trascendencia a la pandemia. Y que hay una parte, incluso uno siempre se ve tentado de alguna manera, confrontar, atacar, decir que están locos, que son... Y bueno, y ahí surgió esa discusión que decía que bueno, que capaz que no es la mejor manera de acercarse a alguien, el menospreciarlo, el decirle que es un estúpido, el tratarlo de que es un loquito. Y capaz que con esto de la responsabilidad también pasa eso. O sea, si yo tengo que salir a trabajar todos los días y del otro lado me dicen que soy un irresponsable, de alguna manera me enojo. Y no sé si es lo mejor tener gente enojada que tiene que salir a trabajar todos los días. Claro, yo tampoco critico a los negacionistas porque los critico sí, perdón, para ser justo. Que hay una crítica en el sentido de que me parece que no son conscientes de la realidad, o sea, la realidad, las cifras de la realidad no son discutibles. Pero quizás también en el fondo lo que hay es tratar de negar algo que asusta o que preocupa o para el cual no se sabe. El título del programa de hoy, no hay soluciones mágicas. Entonces muchas veces el negar la realidad es también defenderme de ella, ¿no? No me voy a poner ahora a filosofar yo porque no tengo la capacidad para eso, pero me parece que por ese lado pasa. Pero yo lo pienso siempre, ¿no? O sea, que tiene que salir a laburar todos los días y tiene que ir a subirse un ómnibus donde está expuesto, le da rabia que le digan que no es responsable, porque de repente lo es, porque se lava la mano, porque usa alcohol en gel, porque se pone un tapaboca, pero igual está expuesto. O sea, en la medida en que, por eso yo digo, yo tengo la posibilidad de no exponerme tanto y por lo tanto es lo que estoy tratando de hacer, porque realmente estoy un poco asustado.
Y en una época estaba asustado porque los mayores de 65 éramos los candidatos del COVID. Pero ahora se está muriendo gente de 20 años, de 30 años. Ya no es una broma. Me parece que sí, hay que hacer un llamado a la responsabilidad individual, pero también hay que ayudar a que esa responsabilidad se pueda, o esa libertad responsable, se pueda ejercer, ¿no? Porque no siempre los derechos se pueden ejercer, lamentablemente. Ricardo, bueno, los que andaban preocupados y te escribían mensajes, esperemos que ahora estén un poco más tranquilos y nos veremos cuando, no sé cuándo, pero nos veremos. Espero que muy pronto. O sea que un abrazo y como siempre, un gran programa de La Letra Chica, que la gente quiere que ustedes estén allí para ayudarlos a pensar. Gracias, Ricardo. Nos vemos pronto. Bueno, ahí estaba el profe más o menos poniendo y actualizando la situación nuestra, La Letra Chica, pero hay cosas mucho más importantes. Al cierre de la semana, los contagios de esta pandemia siguen subiendo. Los casos activos superaron ampliamente los 20.000 y ya son más de 1.000 los muertos en nuestro país. En la semana de turismo que acaba de terminar, se produjeron 186 fallecimientos. Bueno, son 5 más que en todo el 2020. Una semana que era idealmente para quedarse en su casa y que hubo alta movilidad. Vimos como los peajes no paraban de moverse. Con respecto a marzo del año pasado, aumentaron un 161%. Y también vemos cómo en los CTI no paran de aumentar las personas que ingresan. Al día de hoy, según el informe de SUMI, hay 404 personas con COVID en el CTI. Es el 45.5% de la ocupación. De las 877 camas que hay disponibles, 639 están ocupadas, se están aumentando día a día, pero también veíamos cómo los profesionales de la salud decían que esto no era una solución mágica, como bien dice hoy nuestro programa. Y el 2 de marzo, cuando apenas estaba empezando este mes, el pasado mes, 75 personas estaban en cuidados intensivos por COVID. La cifra se quintuplicó en este periodo. Es una cuestión que preocupa y es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. ¿Cómo está siendo afectado el personal de la salud desde lo laboral y desde lo emocional? ¿Cuál es la situación que se vive en este momento en los CTI? Hoy, en La Letra Chica, emergencia. No hay soluciones mágicas. Con el aumento sostenido de casos positivos de COVID de los últimos meses, Uruguay está en la zona de más riesgo según el índice de medición de la Universidad de Harvard, que establece que a partir de 150 casos cada 100.000 habitantes se llega al máximo nivel de transmisión comunitaria. Sociedades médicas y científicas manifestaron preocupación por el aumento acelerado de casos de COVID-19 y el riesgo inminente, aseguran, de la saturación de camas de cuidados intensivos. Debido al panorama actual, piden cerrar las actividades no esenciales ante una catástrofe sanitaria inminente. El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria, porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Lo que sí aclaro es que ni el sindicato está planteando un confinamiento. Nadie está planteando un confinamiento obligatorio. Lo escucho al sindicato médico, lo escuché cuando me vino a pedir cuarentena obligatoria hace más de un año, escuché ahora que piden medidas más restrictivas. No es por falta de escuchar. El tema son las decisiones que uno tiene que tomar. Nosotros creemos que si eso es acompañado por las conductas personales, sería suficiente. Se priorizó la perilla económica y necesariamente va a haber repercusión en lo sanitario. Cipriani fundamentó que no hay saturación en las salas de cuidados intensivos de ACE. También indicó que se aumentó la capacidad de camas y se seguirá incrementando. Hay que tener en cuenta que cuanto más unidades se tengan, eso es puede ser una falsa sensación de seguridad. O sea, cuando más unidades se tengan, pero no tenemos personal para cubrirlos, la calidad asistencial va a disminuir y seguramente la mortalidad en esas unidades va a aumentar. El protocolo sugiere que es necesario contar con un médico intensivista cada 6 camas de CTI, que en el peor de los casos puede extenderse a 8 pacientes. Por cada 6 camas también tiene que haber una licenciada en enfermería y por cada 2 camas un auxiliar de enfermería. Hay un sistema en estrés, o sea, un sistema que está desafiado a que
responda con sus máximas capacidades, lo está haciendo. El interior en este momento está en lo que tiene que ver con la pandemia peor que en Montevideo, pero de forma muy despareja. Hay algunos lugares que realmente están muchísimo peor que otros. Antes de arrancar, hay alguna información que es de último momento y la dio el ministro Salinas. Y bueno, a raíz de lo que pasó en este residencial de Fraiventos, donde hasta ahora hay 15 ancianos fallecidos, algunos a causa de COVID, otros también en el marco de la pandemia. Pero bueno, hay 65 brotes de residenciales en todo el país con 775 casos confirmados positivos, de los cuales 493 de esos pacientes permanecen en los hogares, como pasó en Fraiventos, 23 están internados y son 239 los funcionarios con coronavirus, cosa que también complica mucho, como pasó en el caso de Fraiventos, para la atención. En el caso de Fraiventos fue un caso límite, quedó una funcionaria atendiendo, dando cuidados paliativos, por decirlo de alguna manera, a estos pacientes que terminaron falleciendo. En el caso de Fraiventos además va a trabajar la Fiscalía para ver las condiciones del caso y también se va a investigar qué fue lo que sucedió para tomar esta decisión, para que estas personas no llegaran al CTI y también la dignidad alrededor de estas muertes. Si, según consigna La Diaria, hace minutos, el ministro Salinas dijo que se había actuado de buena fe, aún no concurrió, se va a dirigir a Río Negro, a Fraiventos, para estar un poco más empapado en el asunto, pero ya dijo que se había actuado de buena fe y que tuvieron la misma atención, según Salinas, que hubieran tenido en un CTI. Mucho se habló de la posible saturación de los cuidados intensivos y los números muestran, como decíamos recién, un crecimiento acelerado de los pacientes internados en esas condiciones. El gobierno anunció la instalación de más camas, pero desde la salud se ha hecho énfasis en que no es suficiente tener más camas porque lo que está faltando es personal, porque el personal que trabaja en áreas críticas ya tiene todas las horas tomadas. Sí, para hablar de todo esto justamente vamos a hablar con Jorge Bermúdez. Bienvenido, Jorge. Jorge es el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Y queremos preguntarte cuál es la situación actual de los sindicatos y de los CTI y cuál es la postura del sindicato respecto a esta posible saturación. Con respecto al tema puntual de la saturación, del estrés laboral, nosotros el jueves nos reunimos con el ministro de Salud Pública. Fuimos junto con el compañero Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, sobre este tema puntual. Para nosotros es claro, como se plantea en el inicio, como lo plantean ustedes, lo que aquí no hay es personal capacitado. Es decir, cuando comenzó la pandemia, hace más de un año, se nos preguntó cuál era la situación del personal. Y nosotros dijimos que no había en las áreas críticas el personal suficiente capacitado para sobrellevar esa situación. Claro. ¿Fue el ministerio quien preguntó? Sí, nos preguntó también la prensa. Claro, como nadie sabía qué pasaba, o en algunos casos había 20 casos por día, 30 casos por día, bueno, había como una cuestión donde algunos decían que Uruguay no iba a llegar a ninguna situación parecida a otros países. Efectivamente, la situación está en donde está hoy, ¿no? 2.000 casos por día y por lo tanto, y otra serie de números que ustedes están manejando y van a manejar, por lo tanto no voy a ser yo quien me refiere al tema de números. Lo concreto es que hay hoy un estrés, un agotamiento terrible de los trabajadores de esas áreas en particular, áreas críticas que siempre son difíciles de sobrellevar, donde el trabajador además pasa muchos años trabajando en esas áreas, entre otras cosas, porque son las áreas donde mejor se paga, porque hay un problema adicional y la pandemia creo que hoy deja al desnudo varias cosas. Entre ellas, un sistema de salud como el uruguayo, que invierte el 10% de su PBI en el sistema de salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud, desde el año 2007, desde noviembre del 2007, y sin embargo los salarios de los trabajadores son muy bajos. Una enfermera que entra a trabajar hoy en una institución de salud, hoy laudo cero, antigüedad cero, etcétera, está en los 28.000 pesos. Por lo tanto, el doble empleo en algunas áreas, como en las áreas asistenciales, es un elemento natural. El 27% de los trabajadores en la salud privada tienen doble empleo.
Y el doble empleo en la pandemia genera el permanentemente ir y venir de un centro de salud a otro. Y eso es un elemento muy importante a manejar. Ahora, te pregunto, una enfermera que trabaje en cuidados intensivos, por ejemplo, sí, que tenga 2 trabajos, ¿es habitual que el segundo trabajo también sea en otra área de cuidados intensivos? O sea, ¿puede estar 2 turnos trabajando en terapia intensiva? Lo que pasa es que esos trabajadores tienen una especialización y una capacitación tan importante que son requeridos, muchos de ellos, justamente porque no hay una capacitación adecuada. ¿Son 12 horas, estamos hablando? Sí. Aquí hay un elemento que hemos discutido en más de una ocasión con distintos gobiernos, y es quién capacita a los trabajadores de la salud. Y los trabajadores de salud son capacitados por escuelas privadas de salud. La mayoría por escuelas privadas, que son incluso dueños, nurses que trabajan en esas instituciones u otros jerarcas de las instituciones. Yo hablaba recién de lo que ganaba la enfermera. En esta pandemia también vale la pena recordar que hay gerentes que ganan $1 millón de pesos por mes por administrar una institución de salud, donde la plata que entra la ponemos todos los uruguayos. O sea que la administración de esa institución no es a costo de los recursos propios de quien la administra. O sea, es un capitalismo muy raro, ¿no? O sea, el que no hay inversión propia y el que gerencia va siempre a ganar. Perder no pierde nunca, porque en realidad, yo lo he visto cuando lo cierran las instituciones de salud, ninguno de esa gente quedó en la calle, mientras los trabajadores, por ejemplo, cuando cerraron 8 mutualistas ya en la época del gobierno de Valle, y yo quiero agregar una cosa, el tema del empleo no está resuelto. El convenio colectivo que firmó la FUS este año, mejor dicho el año pasado, determinó que este año, por todo este año, a los trabajadores de la salud no se les podía despedir por reestructuras de ninguna institución. Pero quiero advertir, el año que viene, con la perspectiva que se maneja, con la caída del Producto Bruto Interno, con el aumento de la ocupación y con la pérdida de recursos de las instituciones, el tema de los puestos de trabajo el año que viene, de esa misma trabajadora de un área especializada que hoy es tan requerida, el año que viene va a estar en cuestión. Ahora, y con este mismo gobierno, ¿no? O sea, con las mismas autoridades que están ahora. Jorge, ustedes plantearon una serie de medidas y hoy hablábamos un rato antes de salir ahí, hablábamos de la comparación con el 222, aquella discusión que pasó en el Ministerio del Interior, del multiempleo, de un trabajo que requiere cierta atención, del exceso de horas de trabajo, de lo peligroso que podía llegar a ser. En una enfermera, un CTI, es igual de peligroso. Pero ustedes propusieron, por ejemplo, alguna de las medidas era 2 días de descanso semanal. Sí. Juntos. 2 días de descanso semanal juntos. Quería saber si había alguna otra medida y qué tan pegadas a la realidad de nuestro actual sistema de salud puede estar una medida como esta, cuando prácticamente lo que denuncian los trabajadores es que están sin día de descanso, o sea, están trabajando de lunes a lunes. Bueno, ahora en el mes de septiembre, como parte del convenio colectivo firmado en diciembre del año pasado, 5 meses nos costó ese convenio. En medio de la pandemia, con todo esto que estamos hablando, 5 meses nos costó llegar a un acuerdo colectivo. Entonces, son las prioridades que tienen algunos y las prioridades que tenemos otros, ¿no? Entonces, bueno, en septiembre se abre la discusión, el debate de una comisión que tiene como título Mejora de los recursos humanos. Entonces, ¿qué proponemos? Por ejemplo, proponemos que haya 2 libres juntos, un régimen de trabajo que puede ser 4 días de trabajo y 2 de descanso, o de 36 horas semanales bajarlas a 30. El problema es que, ya te lo dicen las empresas, no hay plata para pagar esto, porque esto significaría incorporar algo así como un 20% más de personal, pero además tampoco está ese personal capacitado en algunas áreas. Entonces, la FUS, por ejemplo, planteó una capacitación online a través de lo que se llama cursos de capacitación a cambio del pago de una partida salarial variable, que es el 3,5% total de lo que un trabajador genera en el año, excluyendo vacacional y aguinaldo, que cobra por realizar un curso de capacitación online. Esa discusión nos llevó meses, pero meses, hasta el punto
que ya nos están avisando que para el convenio que viene, cuando venza en el 2022, el gobierno no quiere volver a hablar de partida salarial variable. Pero la alternativa, ¿cuál es? ¿Capacitarse en instituciones privadas? Nosotros hemos planteado con el tema de la capacitación, la Federación Uruguaya de Salud creó en el año, hace 5 años, el Instituto de Formación Sindical de FUS, el Instituto Enrique Barrios. El objetivo es la formación sindical y la capacitación profesional. Nosotros le planteamos a las instituciones un acuerdo en el cual, por ejemplo, en vez de regalarle a las instituciones privadas la capacitación, que un acuerdo con la FUS, el trabajador se capacite en una institución de salud, que haga su práctica allí, y luego, cuando llegue el momento de contratar personal, que se tome de una especie de bolsa, es decir, de ese trabajador que se capacitó en esa institución, que la conoce, por lo tanto, que ha tenido un buen desempeño, eso significa una currícula, y a partir de allí tomar ese personal de allí. Bueno, eso está escrito, va a estar bastante difícil en ponerlo en la práctica, porque el problema en la salud es que se maneja mucho dinero, 10% del Producto Bruto Interno en general, unos cuantos miles de millones de dólares en el sector privado, y lo manejan de determinada manera. Hay algunos que hacen las cosas bien, yo no meto todo en la misma bolsa, pero en general tenemos dificultades. Y esas cosas se desnudan con situaciones como esta. Un colega de usted me preguntaba el otro día, bueno, pero nadie puede prepararse para una pandemia con anticipación. No, pero lo que muestra en el mundo, no solo en Uruguay, en el mundo, son cómo se trata la salud. Yo también te comentaba, si miramos los programas electorales de la campaña política anterior, la salud no estaba ni en el 10º puesto. Tal vez porque para una situación común, la creación del Sistema Nacional Integral de Salud, que ha sido un logro, que nosotros le hemos empujado como trabajadores de la salud, que ha sido sin duda una base sustancial para enfrentar esta pandemia, bueno, en un periodo normal, tal vez eso, con errores, podía avanzar. Hoy el problema es que esta dimensión de esta situación sanitaria es tan grande que el no haber corregido errores, por ejemplo, capacitar, por ejemplo, la competencia por captar trabajadores en el sector de la salud privada entre las instituciones es una costumbre. Yo quiero marcar mi diferencia contigo, le pago, ponele, un 20% más por área cerrada a determinados sectores de trabajadores. Y me gano del mercado de trabajo, digamos, a los más capacitados. Eso es parte de la competencia entre las instituciones. ¿Por qué? Porque en la cuestión central de este debate en medio de la pandemia, la salud es una mercancía y no un derecho. Y nosotros creemos que a partir de la creación del Sistema Nacional Integral de Salud, el objetivo es que la salud sea un derecho. No lo es. Sigue siendo una mercancía y por lo tanto sigue habiendo salud de primera y salud de segunda, de acuerdo a lo que vos puedas pagar y de acuerdo a lo que te brinden las instituciones de salud que te atiendan. Pensando en la situación de la pandemia, cómo el personal de salud está sumamente expuesto, más de 5.000 trabajadoras y trabajadores de la salud estuvieron contagiados, ¿qué derechos se ven afectados mientras transitan la enfermedad y cómo se maneja el salario durante este tránsito por la enfermedad? Ese es un elemento que tú planteas que muestra cómo se hace un discurso con respecto al cuidado de los trabajadores de salud y después cuál es la realidad. Por ejemplo, el 16 de abril del año pasado se vota una ley en el Parlamento, unanimidad, que dice, 16 de abril, se publica esa ley, se votó antes, en donde se decía, todo aquel trabajador de la salud que se contagia al desarrollo de su tarea de COVID-19 tiene que ser certificado por el Banco de Seguro del Estado como una enfermedad laboral y cobrar el 100% de su salario mientras cursa la enfermedad. Esa ley no se cumple, pero no se cumple. Y no hay lugar ya de puerta que hayamos golpeado. Nos hemos reunido el año pasado con el presidente del Banco de Seguro del Estado, Amorín Valle se llama el Banco del Presidente del Seguro del Estado, un ex parlamentario.
esta costumbre que tienen algunos, ¿no? Que cuando uno no sale parlamentario, algo le tienen que dar por algún voto apoyó, entonces le dieron el Banco Seguro Estado, apenas eso. Bueno, nunca cumplieron con esta ley. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no se cumple con una ley? Nadie le responde. No, Morín Valle dijo, esto no es un problema, esto lo vamos a resolver, tráigame los datos, ¿no? Resulta que los datos se le tienen que dar las instituciones porque la ley establece cómo. Es una planilla donde se llena día por día el tema de los trabajadores, las tareas que cumplen, si tuvo un contacto con un posible positivo o no, va a cuarentena, o esa planilla va a la Junta de Ciudad de Salud. Le hemos preguntado al presidente de la Junta de Ciudad de Salud, hasta por mensaje de texto. Se llama Luis González Machado, el presidente de la Junta de Ciudad de Salud, que fue también administrador de instituciones de salud, médico. Le dijimos, ustedes tienen que entregarle al Banco de Seguro del Estado la planilla, y el Banco de Seguro del Estado de ahí le va a pagar a los trabajadores de acuerdo a... Bueno, dicen que sí, que lo hacen, pero después no explican por qué el Banco de Seguro del Estado no lo termina resolviendo. ¿Y cómo se ve afectado el salario? ¿Pierden el presentismo? ¿Pierden los días no trabajados? Por ejemplo, el presentismo. Yo trabajo en una institución en donde hace años conquistamos el presentismo. ¿Qué pasa el presentismo en los casos que hay? Porque esto no es en todas las instituciones que hay presentismo, ni todos tienen el mismo valor. Te prorratean el presentismo en los días que te toca el COVID, y nosotros decimos que no, que a la gente les tienen que pagar el presentismo, porque no estamos en una situación común. No es que faltó porque el día anterior fue al estadio a ver a Peñarol, no sé, se puso afónico, se lastimó la garganta, no fue a trabajar ese día porque le sube la fiebre, no sé. No, es porque es COVID y por lo tanto hay que hacer todo lo posible para que ese trabajador, bueno, eso no pasa. Pero además, hemos logrado, también después de un año de peregrinar, que el Banco de Previsión Social le pague. Esto es algo que logramos esta semana. Nos llamó la semana anterior el ministro de Trabajo Mieres para darnos la noticia, que nos pareció fantástica, más allá que hace un año que estamos peleándola, para que el Banco de Previsión Social, que preside el ingeniero Hugo Dicio, le pague a los trabajadores de la salud privada la cuarentena preventiva. ¿No se está pagando? No se está pagando, ahora se lo tienen que empezar a pagar. ¿Es retroactiva? No, ¿qué va a ser retroactiva? Te la van a pagar de aquí en más. Lo que perdiste, lamentablemente lo perdiste. Eso es la realidad. O sea, ojalá fuera retroactiva. ¿Cuál es el problema? Un trabajador de esas áreas tiene un contacto con un posible caso positivo, al trabajador lo tiene que mandar en cuarentena. Ahora aparecieron los test rápidos, que nos anunció el ministro de Salud Pública el otro día en la reunión. Pero mientras tanto pasaba 7 días hasta que te hisoparan. Pudiendo dar negativo y volviendo a tu actividad. Bueno, si era negativo, si era positivo, supuestamente, si el amigo Morín Valle alguna vez se acordara de hacer cumplir la ley, capaz que ahora me hace una demanda por esto, no hay problema, le pagarían a ese trabajador la cobertura si estuviera enfermo. Pero si no, vuelve a trabajar. Esos días no se los pagaba a nadie. Y veníamos un año planteándole al BPS, paguen los representantes de los trabajadores en el BPS, el compañero Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores, ha hecho planteo, páguenle a los trabajadores esa cuarentena obligatoria, que hay gente que le ha pasado hasta 3 veces en un mes. Bueno, logramos esta semana de turismo, esta semana que terminó, logramos que se nos anunciara que a partir del mes que viene le van a pagar, de ahora, cuando le toque a todo trabajador que lo envíen en cuarentena obligatoria, le van a pagar los días de la cuarentena obligatoria. Eso creo que de alguna manera muestra cómo, más allá de los discursos dicen una cosa sobre que hay que cuidar al trabajador de la salud, y la realidad de quienes toman decisiones políticas en Uruguay son otras. Y a los trabajadores de la salud se los cuida bastante poco. El año pasado firmamos tenemos firmado un protocolo de salubridad en el trabajo en el marco del COVID.
Eso está funcionando bastante bien. Ahora, fue una lucha bastante importante para que en todo el país se respetara ese protocolo y todos tuvieran la misma máscara, la misma sobretúnica. Bueno, lo que uno ve cuando un trabajador de la salud pasa 6 horas y a veces hasta 12 horas vestido con ese pesadísimo equipo en esas áreas asistenciales. Sí, están llenas las redes sociales de testimonios de trabajadores de la salud, de lo que pasan día a día y son tremendos. Las dos últimas, Jorge. El gobierno afirma que las camas anunciadas, Salinas, el ministro de Salud Pública, que las camas que se han ido anunciando y que todos los días se suman a nuestro sistema de CTI, cuentan con el personal necesario. ¿Es así? ¿No existe esta saturación? Diferenciando lo que es saturación de colapso, ¿no existe esta saturación del personal que trabaja en cuidados intensivos? Del punto de vista humano, del punto de vista de cómo está la persona, claro que hay una saturación. No se puede decir que no la hay, claro que hay una saturación. Sobre si hay personal adecuado, bueno, yo solo pongo un ejemplo. El personal para atender esas nuevas camas, entre otras cosas, se los ha capacitado por Zoom. Por Zoom. Han tenido 2, 3 charlas por Zoom y los mandan a la cancha. Bueno, queda en la valoración científica si un personal para trabajar en un área de esa alta exposición como COVID y el personal que está atendiendo y la gente va a recibir la mejor calidad de atención. Yo creo que no, a mí no me gustaría estar en esa situación. Hay trabajadores de la salud que te lo dicen, que trabajan en esas áreas, en un área CTI, que precisan 5 años para familiarizarse a fondo con todo lo que significa trabajar en un CTI, además de lo que significa esa cobertura desde el punto de vista psicológico, ese esfuerzo brutal que hoy está, sobrecargado además por lo que les pasa. Hay compañeros que me dicen, termino la guardia muerto sin haber podido tomar en ningún momento la media hora, porque vos no te puedes sacar todo eso, bañarte, salir y después volver. Entonces, directamente te quedas con todo eso. Cuando le dicen, cuando termina su turno, che, podés quedarte porque no tenemos recambio. Y se tiene que comer 2 horas más, o tiene que irse a otro lugar a trabajar en el mismo lugar. Entonces, claro que no, claro que el personal está sobrecargado. Esa experiencia es a nivel mundial, en el mundo está sobrecargado, en el Uruguay en particular está sobrecargado, en el Uruguay en particular no hay una cobertura como debe haberla. Y yo quisiera decir una cosa más. Yo no soy científico, yo trabajo en un archivo clínico, por lo tanto, ahora, para nosotros, lo que hay que hacer es justamente para desinflar esa presión que tiene permanentemente el equipo de salud que está en esas áreas, evitar que lleguen los pacientes al CTI. ¿Cómo evitamos que los pacientes lleguen al CTI? Con que la vacuna cumpla el rol que tiene que cumplir. Ahora, para eso, ¿qué es lo que debe haber? Debe haber un tiempo en que esa vacuna actúe. Hoy, con los números de casos que tenemos, donde Uruguay, algunos decían que era Maracaná, un país que no sé si era el agua o la tierra, pero cuando había 40 casos no pasaba nada, resulta que hoy tiene, lo estuve leyendo, algo así como casi 1000 habitantes, está en los primeros lugares del tema del contagio. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una posición política que se acompase con decisiones científicas, que determine que se tomen algunas medidas que regulen la movilidad, porque esa es la fuente de contagio, ¿no? Entonces, que regulen la movilidad para evitar justamente el colapso de lo que es el personal humano y con ello todo el resto del equipo, porque si se nos cae todo eso, no hay Zoom que te lo pueda arreglar. Entonces, yo no digo acá, se ha dicho de todo, yo no me voy a meter en un tema, no porque no tengo opinión, creo que no es a lo que yo vine acá. Ahora, lo que sí no puedo dejar de irme es en decir
Si vos cuando tenías 40 casos por día tenías una política, ahora tenés 2000, no podés tener la misma política. Tenés que cambiar porque la circunstancia te indica que tenés que cambiar. Si hay algo que uno entiende como dirigente sindical, es que el escenario donde se desarrolla todas las demandas es la realidad. Es la realidad. Es como ahora. Tenemos una situación donde el Producto Bruto Interno, en vez de caer un 3, cayó un 6, casi un 6. Hay una realidad de país que es distinta a la que tenía hace un año. Bueno, hay una realidad sanitaria que es distinta. 40 casos y 2000 no es lo mismo. Entonces, hay algunas medidas que se deben tomar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Esperemos que la ciencia y la política se pongan de acuerdo. Y como lo dicen muchos, que no prime la ideología. Porque es fácil decir, cuando estás de un lado de la mesa, che, que no prime la ideología. Pero cuando se te muere la gente, cuando hay compañeros que están destruidos, nosotros tenemos que decir que no prime la ideología. Y el que llegó para gobernar con un programa y hoy lo tiene que cambiar, porque cambió la situación del país al cual llegó, tiene que tener la suficiente capacidad y utilidad para articular una nueva solución en una perspectiva distinta. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando sobre estos temas en los próximos bloques. Nos vamos a meter con la realidad de los CTI. Vamos a estar hablando también sobre lo que está hablando todo el mundo ahora, sobre el personal de salud específicamente y cómo está siendo afectado durante esta pandemia. Ya seguimos con la letra chica. Seguimos en la letra chica y hablamos recién, entre otras cosas, de la situación de los cuidados intensivos en nuestro sistema de salud. El 2 de marzo había 75 pacientes en CTI con COVID-19. Un mes después, la cifra se multiplicó por 5. 45,5% de los pacientes por COVID que están en el CTI por COVID. Son 404 casos que aumentan día a día de manera exponencial. Y según el último informe del GACH, que fue publicado en febrero, superar el 35% de las camas de CTI por COVID, que requiere un montón de condiciones especiales, significaba entrar en la zona roja en el sistema de salud. Para hablar de esta delicada situación, vamos a recibir al secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Luis Núñez. Bienvenido, Luis. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Luis, pudimos observar claramente en estos días, en base a los reportes de SUMI, un crecimiento acelerado de las internaciones en CTI, y ustedes vienen haciendo un reporte detallado día a día. ¿Desde cuándo se observa este comportamiento y desde cuándo ustedes advierten esta posible saturación? Bueno, en realidad el crecimiento se ha dado fundamentalmente desde la última semana de febrero hasta ahora en forma ininterrumpida. O sea, todos los días hemos tenido un aumento sostenido en el número de casos, no siempre en el número de ingresos, pero en definitiva sí en el número de pacientes internados ha sido una observación que, o sea, algo objetivo que todos lo pueden ver, que como día a día lo vamos publicando, y llegando a un número de hoy de 404 pacientes. Realmente es un número muy elevado de pacientes, que pasa ampliamente el 35% de ocupación por COVID, lo cual hace que el sistema se encuentre muy presionado. Tal vez hay que explicar un poquito, porque al día de hoy, pese a que lo hemos explicado varias veces, la gente, digamos, no entiende y bueno, y puede decir, bueno, un 35%, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué esa cifra y por qué no otra? Y por qué algunos hablan de saturación y otros no. Hay que tener en cuenta que un paciente COVID no es un paciente crítico más, es un paciente que lleva detrás una carga de trabajo muy grande,
aproximadamente, en otros países lo han calculado, es entre 2 y 2.5 veces más carga de trabajo que un paciente crítico convencional u otro paciente crítico. Entonces, obviamente, para el personal de salud que está en esas áreas, esto ha sido una sobrecarga muy importante. Y sumado a ello, obviamente, seguimos teniendo otros pacientes críticos que requieren atención y no podemos descuidar su atención de uno para mejorar la del otro. En fin, tenemos que equilibrar, digamos, las cargas para que todos logren la mejor calidad de atención. Núñez, hoy leí en redes sociales del intensivista Mario Godino una experiencia, una especie de metáfora que él planteaba comparando la situación actual de los CTI, diferenciando saturación de colapso y hablando de naturalizar ciertas cosas que no se deberían naturalizar en un CTI. Él lo comparaba con una inundación. Y decía que en una inundación uno puede llegar a naturalizar que la gente esté arriba del techo de una casa y que coman arriba del techo de la casa y que vivan arriba del techo de la casa porque abajo está inundado. Pero no es habitual y no es normal y no es lo correcto. Y él se refería a la instalación de camas de CTI en lugares donde no correspondía que estuvieran, de personal que no esté totalmente capacitado para trabajar en un CTI y que todo eso de alguna manera no estaba bueno naturalizarlo y él le llamaba a eso saturación. O sea, estar en situaciones que no son las ideales para un CTI. Sí, la comparación que hace Mario es muy buena. Te diría que ya más que arriba de las casas ya estamos trepándonos a los árboles, en algunos casos. Hay un tema acá que es una definición técnica que hay que tomarla con cuidado y sobre todo cuando uno ve el indicador. O sea, saturación habitualmente en un CTI se considera cuando se alcanza una ocupación del 85%, por la patología que sea, el total de camas. Pero eso no puede usarse como saturación del sistema. O sea, hoy varias actores dicen, bueno, no hay saturación porque la ocupación no llegó al 70%. Pero bueno, la ocupación global es un muy mal indicador de ocupación, porque eso es un número que refleja realidades muy diferentes. Al día de hoy, decir que no hay unidades que están con saturación técnica es incorrecto. Hay varias unidades que tienen saturación técnica y de hecho, eso que decía Mario, que nos estamos subiendo arriba de las casas ya que estamos inundados, responde justamente a eso, responde a que hay CTI que se han ido ampliando, que se han ido armando unidades fuera de las áreas convencionales de CTI y eso tiene un costo. Tiene un costo en la calidad de atención, tiene un costo en el personal, porque durante más de un año le hemos venido diciendo que en CTI, en realidad, el personal ya era escaso previo a la pandemia. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy, con más camas, se siga sosteniendo que hay personal suficiente? El personal no es suficiente. Lo que ha pasado es que el personal ha tenido que tomar más carga de trabajo. Cuando alguien, antes, para tomar un ejemplo, si yo antes tenía que hacerme cargo de 6 pacientes, bueno, ahora me tendré que hacer cargo de 8, 9, 10. Y eso obviamente tiene un impacto negativo en la calidad de asistencia. Lo mismo obviamente enfermería, o sea, enfermería es un componente fundamental en el área de cuidados intensivos. También tiene una sobrecarga muy importante. Y si yo les dije al principio que un paciente COVID tiene una carga de trabajo de 2 a 2.5 veces mayor que la de un paciente crítico, eso se multiplica aún más. O sea, esa tensión sobre el sistema se multiplica aún más. Entonces, decir que no estamos saturados, bueno, hoy por hoy es un eufemismo en el sentido de que, bueno, técnicamente no se llegó al 85% del total de camas ocupadas. Si llegamos a eso, yo diría que es una catástrofe.
porque si llegamos a un 85% de camas ocupadas, va a haber muchas unidades que van a estar saturadas de hace mucho tiempo. Al día de hoy, repito, hay unidades que están saturadas y hay unidades que ya no pueden recibir pacientes polivalentes, se han convertido en unidades COVID. Entonces, si un paciente polivalente es aquel que no tiene COVID, digamos, tiene que ser derivado a otra institución para poder ser asistido. Y eso no lo podemos naturalizar, y creo que no es un buen mensaje decir que el sistema puede seguir aumentando el número de camas. ¿Puede seguir? Sí, puede seguir, pero el costo de eso es muy grande. El costo de eso es en base a un trabajo cada vez más intenso de un personal que está cada vez más cansado, más estresado. Hay relatos en todo el mundo de las consecuencias de esto. Digo, no tenemos por qué inventar acá en Uruguay algo diferente. Y aparte, sobre el paciente también, los resultados son obviamente negativos en el sentido que la calidad que uno le puede ofrecer de atención va a ser menor. Entonces, creo que la solución no pasa por seguir aumentando camas en un sistema que ya está tensionado, que no tenemos más personal, sino en intentar bajar el número de casos. Eso es la clave de todo esto. Uno de los anuncios que hacía el gobierno tenía que ver con la instalación del INOT como un nuevo centro COVID. ¿Qué significa que el INOT empiece a ser un nuevo centro COVID y qué tiene que ver eso con el personal de la salud? ¿Cómo se capacita? Hablaba hace un rato desde la FUS, nos comentaban que han habido capacitaciones que han sido por Zoom y no por vía presencial. ¿Cómo impacta todo eso en la calidad de atención? Y bueno, para que tengan una idea, digamos, un médico intensivista al día de hoy requiere 3 años de formación, más una experiencia de algunos años para poder manejar pacientes complejos. En unidades en las cuales hay intensivistas con mucha experiencia, con muchos años en el manejo de patologías graves y pacientes complejos, los resultados en pacientes COVID lamentablemente no son buenos. Si la política es abrir salas o abrir unidades con personal que no está debidamente capacitado, más allá de que quienes supervisen a ese personal sea un personal de excelencia, pero si el personal operativo no está debidamente capacitado, y no lo va a estar porque es simple, como les dije hace un rato, somos los mismos, somos la misma cantidad de intensivistas, los que tenemos título y los que no tienen título ya están trabajando al día de hoy. Entonces, puede que estas unidades puedan conseguir personal, pero hay que tener un cuidado y ver cómo funciona nuestro sistema. Hoy, muchas unidades del interior funcionan en base a médicos que van de Montevideo. Entonces, si abrimos muchas unidades más en Montevideo, puede que corra riesgo de asistencia unidades del interior. O también pasa en el interior, si abren una unidad en un lugar X, puede afectar el personal que estaba yendo a otro lugar. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. La política de expansión de camas ha sido algo que se ha dado también en todo el mundo, pero bueno, creo que los resultados no han sido buenos, ¿no? Es una de las explicaciones también que hay en los resultados en la mortalidad por COVID. Luis Núñez, secretario de SUMI, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, gracias a ustedes por la nota. Denise, en el último bloque de La Letra Chica vamos a meternos con la parte emocional. Durante estos 2 bloques se ha hablado del estrés, se ha hablado del cansancio y vamos a hablar con la licenciada Cecilia Durán, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica y Medicina Psicosocial. Todo esto en el último bloque de La Letra Chica.
Último bloque de la letra chica y nos vamos a meter en algo que creo que es muy difícil de transmitir, sobre todo para los funcionarios, y quizás en esa comunicación que está sucediendo ahora en redes sociales estamos viendo realidades que, claro, para nosotros tener un error en nuestro trabajo o tener un día malo es capaz que tener un furcio o leer algo mal o hacer una pregunta. Pero estamos hablando de gente que toma decisiones que tienen que ver con vidas de pacientes que están en situaciones críticas. Ya de por sí convivir con la muerte es una carga estructural en muchos trabajos muy complicada. Para eso vamos a conversar con la licenciada Cecilia Durán. Cecilia Durán es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica y de Medicina Psicosocial. Cecilia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas Cecilia. noches. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Bueno, sí, un poco lo que ustedes decían es lo que se está viviendo, es mucha tensión, primero por la alta demanda de estos casos positivos que no, digamos, no se frenan, no se aplana la curva y siguen aumentando. Y ustedes lo que también nombraban es el tema de las personas fallecidas, que esto tiene una carga emocional adicional en el personal de la salud que sostiene a estas personas y a las familias también. Cecilia, lo que pasa es que creo que hay un discurso Sí. y me siento medio raro diciéndolo, que uno como que termina dándole a los médicos, a los enfermeros como poderes, ¿no? No, que ellos se acostumbran, que están blindados, que al estar en contacto con eso después ya no sienten nada. No es así. No, claro, no es así. O sea, son personas igual que todos nosotros que tienen también sus cargas personales, ¿no? Sus vidas personales, que son y además esta situación que todos lo estamos viviendo, digamos, a nivel de población general, y ellos en realidad tienen esta carga adicional porque tienen que atender no solo a estas personas a las personas con la infección por COVID-19. O sea, está esta enfermedad, pero también hay otras condiciones de enfermedad que ellos tienen que sostener. Digamos, la sensación, porque digamos, no hay un estudio, si bien hay estudios del año pasado, no hay un estudio actual, hay estudios en curso para medir, digamos, la carga emocional de los trabajadores de la salud. Hay un estudio multicéntrico por 3 facultades, Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina y Facultad de Psicología. Todavía no hay datos preliminares, pero en breve lo va a haber. Y en realidad la sensación que uno escucha y que uno, o sea, como psicólogo está acostumbrado a escuchar, es que están como al máximo de sus posibilidades. Digamos, que sienten como que están en el agua, o sea, el agua por el cuello, digamos, como que ya no pueden más. Y entonces nosotros desde la salud mental estamos muy preocupados. Desde la sociedad participamos del comité de emergencia junto con otras sociedades científicas, coordinadora de psicólogos, facultades de medicina, enfermería y psicología, fisioterapeutas, o sea, hay muchos profesionales de la salud en ese comité de emergencia y realmente lo que se escucha es que hay un alto estrés en las personas, en el profesional de la salud que atiende diferentes niveles. No solo está el de medicina intensiva, en los CTI hay una alta carga emocional porque tienen que sostener el paciente que está lúcido y también de repente al familiar que llama para conocer la situación de la persona que está internada, porque bueno, como todos sabemos, las personas que están internadas por COVID-19 tienen que estar solas y aisladas en diferentes niveles, intensivo, intermedio y moderado. Y hay en realidad situaciones difíciles en los 3 niveles y además en los niveles de atención. El primer nivel de atención también se siente muy sobrecargado y muy sobrepasado. Digamos, es toda una cadena, ¿no? Porque se descuida una cosa y en realidad aparece sobrecarga en otra, o sea que es toda una cadena que está unida. Y lo que se vive y lo que se escucha es una alta tensión, altos niveles de estrés, de diferentes fuentes, por diferentes, ¿no? Las fuentes, digamos, tienen que ver con, las fuentes del estrés tienen que ver con esta sobrecarga que decíamos, atender al paciente solo, a la familia. También está el miedo al contagio, el miedo a contagiar a la familia. En lo personal, el año pasado hicimos algunas actividades en una institución privada y lo que se veía era un miedo elevado de contagiar a la familia, o sea, de llevar el virus a la casa.
eso en realidad, y eso se está viviendo hoy también, porque por la alta virulencia que sabemos que tiene estas nuevas cepas que están además incluso apareciendo. ¿Hay algún tipo de abordaje para los equipos de salud mental? Bueno, justamente nosotros desde el Comité de Emergencia se armó un comité de salud mental. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando con algunas actividades puntuales en lo personal, en donde yo trabajo, en la institución donde yo trabajo, en realidad hicimos algunos abordajes en algunos departamentos del Hospital de Clínicas, en este caso donde yo trabajo, pero sé que hay otros hospitales que también vienen trabajando con el personal de la salud. Y en realidad lo que estamos haciendo desde la Comisión de Salud Mental es, en realidad, en este momento se está difundiendo incluso un documento donde hay una serie de recursos disponibles para el personal de la salud. Digamos, está en este momento en la página del Sindicato Médico y en otras redes sociales, y se va a empezar a difundir para que el trabajador de salud tenga acceso a estos recursos. El modelo de intervención es un modelo de intervención en crisis, o sea, para que la persona pueda retomar el control de la situación, ya que una sensación de mucho descontrol, y digamos como que empiece a poner en marcha ciertos mecanismos de afrontamiento o de defensa a la situación que está viviendo. Durán, o sea, el modelo nuestro es intervención en crisis, sí. Durán, estamos hablando de carga emocional por la tarea que tienen que desarrollar, por el contexto en el cual la tienen que desarrollar, pero la semana pasada y la otra se sumó una carga más que fue la opinión pública. Autoridades, anónimos a las redes sociales, diciendo que el personal de salud estaban siendo alarmistas, infundiendo miedo, que estaban partidizando lo que era la pandemia, y se agregó un actor más a toda esta carga emocional que fue tener a sus posibles pacientes de alguna manera atacándolos. ¿Hay alguna manera de medir también cómo puede afectar la opinión pública? Supongo que mucho tiempo de mirar redes sociales y televisión no tienen, pero le llega seguramente. Sí, llega. Bueno, sí hay como mucha frustración en base a eso, porque en realidad la intención fue como mostrar la realidad tal cual era, porque se nos vino como muy rápido todo. O sea, nosotros creo que la población general venía como muy tranquila, y de 2 meses a esta parte la situación ha cambiado. Y en realidad lo que se quería transmitir es: la situación cambió, tenemos que cambiar las estrategias de cuidado, tenemos que cambiar las estrategias de cómo nos venimos manejando en la vida diaria. Fue un poco eso. Sí entiendo que a veces se malinterpretan los mensajes porque, bueno, la comunicación tiene eso, hay barreras, hay filtros, y en realidad en este momento lo que se pretende, ¿no? Incluso también está el tema del aplauso, ¿no? Que hubo también algún día el aplauso. O sea, lo que los médicos en realidad necesitan como en este momento es apoyo de la población y apoyo de todos, porque en realidad tenemos un enemigo en común todos. ¿Quién es el enemigo? Nuestro enemigo no somos entre nosotros, en realidad el enemigo es el COVID, el virus, y en realidad en este momento tenemos que todos pararnos frente a ese virus que no nos está dejando como, descansar, porque la verdad la curva viene en ascendencia, y además la cantidad de personas fallecidas también, familias que sufren por la infección y familias que sufren por las pérdidas de sus familiares. O sea, creo que estamos en otra sintonía. En realidad lo que se quiso mostrar es que estamos, como decía yo, con el agua al cuello. Entonces, simplemente fue eso, quizás se malinterpretó muchas cosas, y bueno, esperemos que las cosas cambien. Es un poco la esperanza que el personal de la salud tiene, que las cosas cambien y que se empiece las personas a cuidar y, bueno, de alguna manera a escucharnos un poco más. O sea, en realidad es eso, escucharnos. Licenciada Cecilia Durán, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, por favor, gracias a ustedes. Denise, nos vamos. En instantes se vienen relatos, van a estar charlando del tema educación, y nosotros mañana vamos a tener un programa particular porque seguramente venga con autocrítica, porque vamos a ver cómo los medios de comunicación influimos en el relato, en este caso de la pandemia. Vamos a estar hablando de el relato y la realidad. Hasta mañana entonces. Hasta mañana.